Bueno, vamos a ir al libro de 2 Timoteo y estamos viendo de forma detenida, y vamos a seguir de manera detenida, las descripciones que se hace acerca de los malos hombres, de estos hombres que van a hacer que los tiempos sean, acá dice, peligrosos, pero la palabra, en cierta manera, que mencioné, que es la misma que se usa en una de las veces que Jesús libera a un hombre de demonios. Ese era un hombre descrito feroz, dice que era un hombre feroz, salvaje. Entonces en los tiempos peligrosos también se puede ser traducido o usado como tiempos salvajes, feroces. ¿Y va a ser a causa de qué cosa? De estos hombres, de estos tipos de hombres que tienen este tipo de cualidades que son de su persona, de su carácter, que van en contra de la luz, en contra de la piedad, en contra de la verdadera espiritualidad, y van a hacer que las cosas sean difíciles. Y ahora, esto fue escrito hace aproximadamente 2000 años. A través del tiempo, estos hombres, no es que antes de Pablo, ¿habían esos hombres? Sí, ya habían. Pero aparte, en Pedro, segunda de Pedro, el libro de Judas, mencionan a uno también siempre como referencia, que es Balaam, que fue, como el domingo pasado hablé, que también son gente avarienta, y Balaam fue movido por el dinero, aunque Dios le dijo que no vaya a ese lugar para ir a maldecir al pueblo de Dios. Pero en estos tiempos, ahora, actualmente, van a haber mucho más, van a abundar, y eso es lo que está pasando. Hay mucha de esta gente que está en las iglesias, que están liderando y que están haciendo mucho daño al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, sino a la gente incrédula. Lo aparta del camino. Como dice Jesús, no solamente ustedes no están yendo, sino que apartan, están cerrando el cielo a otras personas que quieren tener una relación con Jesucristo. Ellos ponen una barrera a través de su carácter, a través de su persona, a través de sus actitudes. Y hoy vamos a ver la tercera, que es, son amadores de sí mismos, ávaros, pero también son, vamos a leerlo, versículo 1, porque lo anoto perdido, verso 1 y 2, vamos a leerlo. Recuerden que llega hasta el verso 5, y son 18 en total estas características de la persona, de estos hombres que son peligrosos. Verso 1 y 2 vamos a leerlo en voz alta, todos juntos. Bueno, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y bueno, después continuamos, pero vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por amarnos, gracias por darnos libertad en Jesús, gracias por habernos dado perdón de pecados, y porque nosotros podemos estar reunidos acá por tu gracia, solamente por tu gracia, el regalo inmerecido que tú tienes hacia nosotros. No hay forma que nosotros podamos sostenernos delante de ti a causa de nuestro pecado y tu santidad. No hay forma, Padre. Somos viles, pero tú has hecho la obra a través de Jesucristo en nosotros y nos has dado perdón de pecado, pureza de corazón, y eso te lo agradecemos, Señor. Y ahora venimos para pedirte que tú des claridad en mis palabras. Te pido eso, para que me des claridad de comunicar, pero también te ruego, Señor, para que cada uno de los que están aquí presentes, Señor, pueda estar atendiendo a tu voz, atento a lo que dice tu palabra, y que pueda llevarse esto para que pueda aplicar a su vida, que no solamente sea oidor olvidadizo, que solamente entra por un oído y sale por el otro. Y a pesar de todas las frustraciones, todas las preocupaciones, a pesar de todas las cosas que hayan sucedido en la semana, Padre, que tú estés obrando para que esa no sea un motivo de distracción, no sea un motivo de peso, de algo que le lleve, Señor, a desviarse
de tu palabra. Sé que Satanás, sus servidores, están acá y quieren interrumpir toda clase de obra tuya, Señor, pero tú eres soberano, tú eres rey, tú estás sentado en el trono y sé que tu palabra no volverá vacía. Así que confío en eso y tu palabra es más cortante que todo espada de filo. Dejo, Señor, todo esto en tu mano para la gloria y el avance de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Davison dice del uso posterior, o sea, de vanaglorioso, dice: vanagloria es la visión de cualquier miembro de la iglesia por ganar posición a fin de conseguir partidarios y ministrar para su vanidad personal. O sea, esto de querer ganar una posición es algo característico de lo vanaglorioso, de querer ocupar un título, tener un título, algo que le dé de cierta manera prestigio. Y también personas que le estén siguiendo, eso es lo que buscan las personas vanagloriosas. Después dice: vicio o error de atribuirse gloria vana o vacía, consistente en atribuirse méritos o cualidades. O sea, en la persona esa se atribuye, se dice: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy, siempre resaltando sus cualidades, que puede ser que sean ciertas, pero muchas veces son exageradas. Y esto lo busqué o sea, una definición secular acerca de esto, de la palabra vanagloriosa. Se trata del acto en el que una persona se jacta de todos los logros realizados en su vida o carrera profesional. ¿Para qué? Para sorprender de alguna forma a todo aquel que presencia su discurso. Una de las razones por la cual esto ocurre es porque el ser que lo lleva a cabo, o sea, la persona que tiene vanagloria, necesita de atención para sentirse de alguna manera feliz. Y creo que todos pecamos en cierta manera de eso, el tema de no practicarlo, eso. Porque todos queremos que nos estén, ser de cierta manera algo de atención, querer que nos estén mirando y que no solamente nos estén mirando, o sea, si nos miran de manera despectiva o menospreciando, no afecta, pero queremos más que nada la mirada, la atención para poder generar ¿qué cosa? Admiración, querer generar que la otra persona se sorprenda. Eso es lo que en cierta manera busca la carne en muchos de nosotros. Se considera que tiene un vínculo de dependencia ¿con qué cosa? Con la atención, la cual lo ayuda a reafirmar los logros que tiene en su lista. La mayor parte del tiempo estos individuos sacan lo mejor de los hechos para que su acto de presunción pueda tener un toque de misticismo y el aura de que sean inalcanzables. Es decir, o sea, con la forma en que ellos actúan, que pueden ser que sean talentosas o que tengan una habilidad, dicen: bueno, yo así como esto nadie puede, o sea, como yo lo hago, nadie puede, la manera en que yo lo realizo, nadie puede. Y generan de cierta manera como una cierta, se hacen como cierto indispensable, ¿verdad? Como que sin mí no van a poder lograrlo, o sea, sin mí, o sea, no son nada. Así piensan para sí mismos, o algunas veces lo dicen hacia afuera. Pero esto es lo que busqué. Después, esta palabra vanagloria o vanaglorioso está en Gálatas 5:26 también. Otro pasaje que es muy famoso, que dice que no améis no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida. Bueno, es en cierta manera algo relacionado. Y también está en Filipenses 2:3, además del texto que leímos en Filipenses 2:3. Entonces Gálatas 5:26, 1 Juan 2:16 y Filipenses 2:3, donde menciona acerca de, ya lo leímos en muchas ocasiones cuando lo estudiamos, pero dice: nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, la vanagloria en cierta manera es contraria a qué cosa? A la humildad. Porque la vanagloria es como vamos a leer, es la
el autoexamen de manera exagerada, como queriendo ponerte tu persona por encima de lo que sos realmente. Aquí el escritor escogió el sustantivo kenodoxia, que significa una autoevaluación vana o exagerada. O sea, por eso dice en Romanos 12:3 que cada uno debe tener no tenga más alto concepto del que debe tener. O sea, que debe tener un concepto real de las cosas, objetiva. No debes exagerar en esa autoevaluación. Ahora, también Jesús dijo muchas veces esto: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque hay muchas personas, él lo dijo, que se enaltecen por sí solas. O sea, por sí solas dan, bueno, ahora lo voy a mencionar, el ejemplo del publicano, el fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18, que menciona que el fariseo se sentó ahí estaba en el templo, y el publicano estaba lejos, no quería ni siquiera subir, no quería arrimarse allí. Y estaba el fariseo, y él decía: doy gracias, Señor, de que no soy como ¿quién? Como el publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy limosna, hago esto, hago aquello. Y él siempre estaba así como exaltando, ¿qué cosa? Su propia persona. Se estaba enalteciendo. Por eso Jesús dijo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También el que descendió justificado de allí, ¿quién fue? Fue el publicano, no fue el fariseo, porque dice muy claramente que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Es así. El publicano se humilló porque dice que no podía ni siquiera mirar hacia arriba, no quería ni siquiera mirar hacia arriba, porque no se sentía digno de hablar con el Señor, que es un Dios santo. Se humilló realmente y él descendió perdonado, justificado por la sangre de Jesús. Ahora, continúo. Además de esa palabra que se utiliza en Filipenses 2:3 y también en Juan 2:16, la palabra vanaglorioso, se encuentra el sustantivo alatzoneia o el adjetivo alatzón, los cuales son traducidos como vanagloria o en 2 Timoteo 3:2, vanaglorioso. El adjetivo alatzón se usa para describir a alguien que es jactancioso o fanfarrón. ¿Qué persona es jactanciosa o fanfarrón en el fútbol? Yo siempre, hay muchos, pero siempre veo uno que al contrario en su tiempo fue el contrario de Messi. O sea, Ronaldo, y su festejo es, y es como siempre poniéndose bien alto. Es una persona jactanciosa o fanfarrona. Mientras que el sustantivo alatzoneia significaba pretensión o arrogancia. Eso después lo voy a explicar aún más. Pretensión o arrogancia. Sería la gloria que está por venir. Aquello que uno pretende alcanzar. Pretende la alabanza de los hombres a través de hacer cosas grandes. Por eso, muchas veces el vanaglorioso, la persona que tiene una sed de gloria de las personas, la alabanza de las personas, es muy pretencioso, es muy avarito. Las cosas que quiere hacer es para ganarse el aplauso de la gente. O sea, todos los logros, los campeonatos y títulos que uno puede obtener, ya sea académico o puesto de ascenso, etcétera, etcétera, son con el fin de obtener el aplauso de las personas, el reconocimiento de las personas. Esa es su motivación. Esa es su motivación. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Acerca de las personas que quieren la gloria postrera. O sea, que quiere la gloria de los hombres, y está gente que está deseosa de todo eso, de alabanza. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 17 y 18, se lo voy a leer. Si quieren ir allí, amén. Y si no, escuchen. 2 Corintios capítulo 12, versículo 17 al 18. Es Pablo escribiendo esta carta que dice lo siguiente, versos 17 y 18.
Me parece que es. Copiemos. No, el 11 es. Sí, lo hay que ahí está. Es verso. Bueno, voy a leer el otro que anoté. El 1 Corintios capítulo 4, verso 6 al 7. Perdón. 1 Corintios 4, después voy a mandar al grupo el verso que realmente tenía. Bueno, 1 Corintios capítulo 4, verso 6 y 7. Dice lo siguiente. Esta iglesia también era una iglesia donde había mucho partidismo. Estaba Apolos, estaba Cefas, estaba Pablo también. ¿Cómo se llama? El versículo 7, ¿no es el que decir, según Corintios 12, 7? A ver, tal vez lo hayan anotado de esa manera. 12, 7. Que le da el aguijón para que no se la texto. No. Era otro. Bueno, le voy a leer, miren esto es lo que decía. Mas el que se gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, no, es vano, es necio de alabarse a sí mismo, y eso no es bueno. Es la persona, o sea, lo válido es que Dios te dé esa no digo la alabanza, pero sí el reconocimiento. Y Él lo va a hacer, en muchas ocasiones, lo va a hacer cuando leamos en Mateo 6 también, que aquellas personas que quieren la alabanza del público y rechazan la alabanza de Dios, que va a hacer allá en la gloria. Pero 1 Corintios capítulo 4, versos 6 y 7, dice lo siguiente: para que esto no dé algo de humildad, esta realidad no dé humildad. Dice versos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, que era algo que ya estaba pasando, gente que se creía mejor que otro. Dice verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que vos tenés, ¿por qué te jactás como diciendo, esto es esfuerzo de mi propia persona, de mi propia capacidad, de mis propios dones, todo lo que he alcanzado, lo he alcanzado gracias a mí? ¿Por qué te jactás por eso? Si todo lo que tenés lo has recibido. Debe haber humildad, no enaltecimiento personal de uno mismo, autoexaltación. Entonces, eso es lo que dice Dios con respecto al pensamiento o a la actitud que uno puede tener acerca de la vanagloria o ser vanagloriosos. Pero vamos a un ejemplo concreto que da la Biblia o situaciones que enseñan esto. En Mateo capítulo 23, voy a leer, es uno previo, pero es de los fariseos, es uno previo al que voy a leer, el que vamos a estar estacionado, que es Mateo capítulo 6, pero en Mateo capítulo 23, de personas vanagloriosas. Mateo capítulo 23, verso 5 y 6. O hasta el 8, según. Dice verso 5, Mateo capítulo 23, verso 5. Antes hacen todas sus obras para hacer, ¿qué cosa? Ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías eran una cosita que sobresalían, es basado en lo que hay en Deuteronomio. Eran cuadraditos donde ponían frases bíblicas, o sea, o rollos que ponían frases bíblicas. Ahí no sé si ven ahora, actualmente los judíos ortodoxos también tienen, así como son versos del Pentateuco, y lo tienen ahí. Pero ellos tenían eso para hacerse, en cierta manera, ver qué espirituales que son. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas,
y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Bueno, entonces eso es lo que querían ellos. Querían ser vistos. Todas las buenas obras que ellos hacían, lo hacían ¿para qué cosa? Para ser vistos por los hombres. Y ellos hacían llamaban la atención, ponían todo en su ropa, ponían todo en su persona para poder ser una persona que llamaba la atención y lo viera, o sea, atrajera atención hacia sí mismo. Pero Mateo capítulo 6, y ese es el punto, porque estas personas que son, como mencionamos en 2 Timoteo 2, 3, que el texto, las personas que van a hacer que los tiempos sean peligrosos, van a ser personas que van a aparentar piedad, como dice al final, van a aparentar piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y una de esas cosas que ellos quieren aparentar, que ellos quieren resaltar de sí mismos, son su propia piedad, son su propia justicia, son su propia, entre comillas, espiritualidad. Pero en realidad no tienen espiritualidad porque realmente no son hijos de Dios, realmente nunca se han convertido y por eso presumen algo de lo que no son. Mateo capítulo 6, verso 1. Y acá vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 6, verso 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos quiere decir, cuídense, tengan atención. Para ser vistos, dice, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. ¿De quiénes? De los hombres. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y la primera que de cierta manera que ataca a Jesús es acerca de algo que ellos hacían, una práctica. Mateo 6, 2 en adelante, acerca de limosna. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué cosa? En público. Es totalmente, es paradójico, pero es contrario. Porque los vanagloriosos aman la gloria del presente terrenal ahora y están desestimando la gloria que va a venir en la eternidad. Pero la persona que es humilde, como Jesús está y animando a que sean, es la persona que lo hace todo ahora acá en secreto, de manera anónima, no quiere el aplauso de los hombres, pero a esa persona Dios le va a recompensar. Entonces yo te digo que si vos estás haciendo algo bueno, agradable a Dios, algo que le glorifica y que la gente no se entera, que yo no me entero y que ninguno de los que están aquí se entera, o algunos pocos solamente, y tu intención no es que la gente se entere, Dios te va a recompensar en público. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Lo dice la palabra, lo dice la palabra. Entonces, eso es el fin de este versículo, el significado. Segunda de Corintios 10, 17 puede ser. Pues, ya nos quedamos con eso. Después después lo cortamos ahí y ponemos eso, 2 de Corintios. Bueno, pero la limosna es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es la limosna? O sea, cuando una gente está ahí pidiendo, ¿pero qué es la limosna? Es una ayuda que uno da, que uno hace al pobre, al que está, como quien diría, necesitado. Eso es la limosna. Y en cierta manera es como algo que hace algo social por el otro, por el bien del otro. Pero esto es lo que tenían, que Jesús le llama hipócrita, le dice que ellos lo hacían para ser vistos por ¿quiénes? Por los hombres, querían el aplauso de los hombres. Bueno, yo no puedo juzgar intenciones, pero aún ese, porque Dios es el que juzga las intenciones, pero aún ese uno se da cuenta, y yo estaba sirviendo en un voluntariado, y estábamos ahí, de cierta manera, asistiendo a la gente de la calle, y había alguien que no fue en todas las veces que hacíamos esa actividad, que era un día a la semana, y justo va y pide a alguien que le saque una foto.
Y la foto era como no natural, no era fluida, sino que él estaba así, clavaba así la pose, y sacó la foto y le daba el alimento a la gente. Y yo digo, bueno, hacía como que yo seguía, pero es como que decía por dentro, eso seguro lo está haciendo para qué cosa, para ser visto, para postearlo también en Facebook, en esto, en las redes sociales, que yo también lo he hecho, no. Pero de estar así como ya todo para aparentar de que uno está ayudando, haciendo cosas por los necesitados, eso ya no puedo jugar las intenciones, pero yo lo vi de esa manera. Después Dios juzgará bien todas las intenciones y verá realmente. Porque después no apareció más, no fue otro día de esa semana, antes fue para esa ocasión. Así que yo me hago esta pregunta: cuando nadie lo ve, ¿ayudarán? ¿Estarán ayudando? ¿Estarán ayudando al pobre cuando nadie lo ve? Es una pregunta. Y cuando nadie te ve a vos, que vos estás ayudando, que vos estás asistiendo a alguien, ¿lo haría lo mismo sin el aplauso de las personas? La aplicación es que no debe hacer sonar trompeta por algo que hiciste. Dios se da cuenta. Dios es ¿qué cosa? Omnisciente, y Dios omnipresente. Él está en todos lados, y aunque vos no estés ahí, aunque no haya otra persona que te vea y te diga, che, qué bueno que lo hiciste, che, qué bien que lo hiciste, pero Dios sí está ahí, y Dios te va lo que vos hiciste en secreto, Dios te va a recompensar ¿en cuándo? En público. En público. Así que no hace falta el reconocimiento de las personas, no hace falta que hagas algo bueno, algo social, algo de beneficio a los hombres, que nazca de tu corazón para poder ser reconocido por los hombres. Lo deben hacer para Dios, y Dios se va a dar cuenta. Ahora, algo más también que sigue él, como quien diría, una práctica que ellos tenían que atacan, dice Jesús, o que ponen en evidencia. Verso 5. Y son todas obras buenas, pero ¿qué? Obras malintencionadas, con vanagloria. Ese es el punto que está señalando Jesús. Verso 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué aposento? En un cuarto, tu cuarto. Ahí. Y cerrada, ¿qué cosa? La puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente se repite eso. Pero esto está hablando acerca de ¿qué? De la oración. De la oración, del tiempo que uno habla con Jesucristo. La oración es eso, hablar con Dios. Es hablar con Dios. Y la oración involucra muchas cosas: confesión, agradecimiento, alabanza, peticiones. Involucra varias de esas cosas que conforman la oración. Pero es hablar con Dios. Y creo yo que cuando ellos oraban, ellos querían mostrar que eran ¿qué cosa? Espirituales. Eran personas que se conectaban con Dios, que estaban cerca de Dios, y que la gente de eso, miren, tengo poder. No, bueno, gracias hermano Dionisio. Pero la gente, los fariseos, ellos querían eso, querían atracción. ¿A través de qué cosa? De oración en voz alta. En voz alta. Me cuentan algunos hermanos, me cuentan esto de que vienen de trasfondo de iglesia pentecostal, iglesia carismática. Y no tengo nada en contra o sea, sí tengo en contra de la mala enseñanza, eso sí, o del daño que pueden hacer los lobos principalmente. Pero aún así me comentan una práctica de orar en voz alta y de gritar y esto. Y están, son una iglesia allá, y ellos están como a 50 metros. Ahí. Va a tener que dejarlo al lado al frente. ¿O ahí al frente? Hay algo que se mueve. Bueno, la cuestión es que está la iglesia allá y se escuchan, y yo también escuchaba esto. Me acuerdo cuando estaban, por ejemplo,
estaba en mi casa y al lado había como una anexo, casa de oración, y la señora esa que vivía ahí y oraba y hablaba con Dios, y oraba en voz alta, o sea, gritando y diciendo: Señor, perdóname, Señor, esto y aquello. Y digo yo, y no es que oraba una oración corta, sino que hacía una oración muy larga. Y nuevamente, uno no puede juzgar las motivaciones, pero pueden correr peligro de hacer esto, lo que dice Jesús, que oran en público. ¿Para qué cosa? Para ser vistos por los hombres. Gente así que pueden aparentar piedad a través de orando, hacer una oración larga, y todo para que los demás escuchen y digan: qué bien que ora, qué bien que ora el hermano, qué bien que ora el hermano. Ahora, el tema cuando nosotros nos reunimos a orar los miércoles, oración, lo hacemos porque en varios capítulos se ven que la iglesia se reunía, ¿qué cosa? A orar, y oraban e intercedían. Pero el tema es que, como dice en Corintios, hágase todo, ¿cómo dice? En orden. Así que tenemos esos principios para que no estemos todos juntos orando y que la gente vea y diga: qué espirituales o qué cosa. No queremos correr en ese peligro. Así que ellos querían aparentar piedad a través de oraciones largas. Gente también, muchas personas, nuevamente yo no digo que yo nunca lo he hecho, porque las redes sociales muchas veces son peligrosas. ¿En qué sentido? En que uno por ahí sí está bien de estimular, de mostrar como ejemplo, fotos así, de decir: bueno, estamos sirviendo al Señor, amén. Y lo hace con esa intención de querer animar, de querer mostrar, de querer hacerlo para que personas también lo hagan, de mostrarle eso, y también lo incluyo, también dar ese mensaje. Pero muchas veces hay veces donde hay personas que se sacan fotos con su Biblia, así, acá haciendo el devoción, y siempre mandan así, y todo. Y digo, eso también hay que tener cuidado, porque muchas veces lo puedes hacer solamente para que las personas te vean: qué espiritual que sos, ¿viste? Yo leo la Biblia toda la mañana, ahí tranquilo. O sea, hay que de cierta manera tener cuidado para no querer hacer eso para que vean: qué espiritual que sos. Así, ¿cuál es el consejo que da Dios? ¿Cuál es el consejo? Dice: vos estate solo ahí en tu aposento, ¿y qué cosa? Cerrá la puerta. Y no vayas a querer sacar el celular acá orando al Señor. No, nada, andá a hablar con el Señor. Ya está, te olvidas de otras cosas. Hablar con el Señor y pasar tiempo. Busca un lugar donde no haya otras personas. Y no tengas, continúo con eso porque, por ejemplo, en las conferencias de jóvenes me pasa esto, de que iba a la conferencia y me despertaba a las 7, así temprano o antes, y pasaba, ya había gente así: mira qué bien que se despierta temprano. Y iba a hacerse el baño porque terminaba tarde, y iba a hacer el baño, y había gente ahí leyendo su Biblia, orando, todo. Y después cuando va un pastor y vuelve, dice: estos ahora agarran la Biblia y dicen: bueno, ahora después vamos, y después el otro le dice: no podemos jugar eso. Pero el tema es que si ellos solamente lo hacen para durante esos días de conferencia, decir: bueno, miren, yo leo la Biblia, yo estoy espiritual, eso es vanagloria también. Pero nuevamente no podemos jugar motivaciones. Pero muchas veces los chicos esos que estaban ahí ya no andan en el camino con el Señor. Y tal vez solamente lo hacían por ese lado, o querían pasar al frente ahí para decir: miren, yo fui llamado a esto y al ministerio, y yo doy mi vida, y todo para que la gente lo vea, toda la congregación, o para impresionar a un chico o una chica, de decir: bueno, yo soy espiritual. Hay que tener cuidado en esas cosas.
Yo lo que aconsejo es que si vos estás leyendo tu Biblia toda la mañana y hacerlo en esa conferencia, hacerlo lo mismo como haces siempre, pero si vos querés en ese lugar solamente ir, leer, abrir tu palabra y orar, solamente para ser visto por los hombres, eso es lo que condena. ¿Qué cosa? El Señor. ¿Condena quién? El Señor. Eso es lo que condena. Andá y hablemos ahí, tanto, ahí por ejemplo en Mendoza o en otra iglesia hay tanto lugar para solo para poder ir y hablar con el Señor y poder derramar tu alma hacia Él. No solamente habla acerca de la limosna, no solamente habla acerca de la oración, sino también habla algo que también se debe practicar, el ayuno. El ayuno. Verso 16. Después en verso 7 hasta el verso 15, hasta el verso 13, 7 al 13, empieza a hablar del Padre Nuestro y cómo debía orar. Verso 16. Vamos a ir a otra práctica que hacían los hipócritas, que ellos utilizaban con una intención doble. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar, ¿a quién nuevamente? Para mostrar a los hombres, a las personas, que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto lo hacían ellos con el fin de mostrarlo, decir, uy, una gente que ayuna. ¿Qué es lo que es el ayuno? Es la abstención de alimentos. Hay dos tipos, generales: ayuno en seco, que dice que como Jesús, que ayunó sin comida y sin beber, sin tomar nada, o sea, no sé cómo hizo, bueno, fue algo sobrenatural, que no tomó nada. Fue como la de Moisés también, cuando estuvo allá en el monte Sinaí, hablando con Dios y recibiendo la tabla de la ley, también estuvo en esta manera en ayuno. Eso es lo que tengo entendido. Y está la otra, que es sin solamente comer, sin alimentos. Pero el tema es que ellos ayunaban, se abstenían de alimento para dedicarse al Señor, para decir, bueno, yo estoy ayunando, estoy haciendo esto, un esfuerzo aún más que un esfuerzo físico. Pero miren lo que dice en Isaías capítulo 58. Miren lo que dice en Isaías capítulo 58, el profeta, hablando a través de Dios. Dios hablando a través del profeta. Isaías capítulo 58, verso 3 al 8. Se lo voy a leer, es largo este pasaje, pero se lo voy a leer para que vean cuál es el verdadero ayuno que el Señor quería realmente, que es la actitud, el corazón. Verso 3 al 8. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Esto hablando del Señor, que como que no respondió. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga su cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, ellos ayunaban, ellos afligían su alma, mostraban todo esto, decían, se vestían en silicio, todo, wow.
qué gente piadosa, gente que es sensible al Espíritu. Pero después no querían ayudar a su hermano. Después no querían ayudar al pobre. Después ellos peleaban. Entonces, ¿de qué les salía todo ese ayuno que ellos hacían? Y decir, bueno, Dios, atendé nuestra voz. Si ellos en la práctica, ellos en las cosas, de cierta manera, grandes, ellos no estaban poniendo en práctica, no estaban haciéndolo. Por eso Dios le dice, ayunen, pero también hagan lo otro, lo grande, que es también hacer justicia a los hombres, a los oprimidos. Así que en Mateo capítulo 6 hablan de esas tres prácticas que ellos ponían. Primero era limosna, la oración y el ayuno. Y hay casos donde personas que comentan su experiencia espiritual, como quien diría, su ayuno, ¿no? O tiempo con el Señor. Y muchas veces, tal vez lo hagan con buena intención, no lo sabemos. O tal vez no, si es un falso maestro, lo va a hacer con otra intención. Va a decir, qué espiritual que soy, miren, yo soy ungido, soy esto. Pero cuando hacen eso, o comentan eso al ayuno y que hicieron, no sé, vigilia y esto, muchas veces se pone el énfasis, pues se corre el peligro de poner el énfasis en quién, en uno mismo, en la propia persona. Y he escuchado, pues, pero aquel ayuno hizo esto y hizo aquello. O sea, como diciendo, tan sorprendido por lo que hizo, o sea, por el ayuno que hizo, por cuántos días duró y aquello. Es como que la persona que recuerda eso no recuerda su piedad, sino que está recordando que hizo el ayuno. Pero en realidad ese no es el fin, no es el fin del ayuno, el fin es otro, el fin es de poder tener un contacto más directo de Dios, pero es algo personal, algo más individual. Y los fariseos ponían su énfasis en lo externo. Por eso también ellos ayunaban, ¿cuántas veces? 2 veces a la semana. Querían, más que animar a la gente a ver su espiritualidad para que sean espirituales, ellos ponían énfasis en sí mismos. En el caso de que hagas algo espiritual, como en el caso de ayunar, y que tengas dominio propio, no te enfoques en publicarlo, o sea, no te enfoques en querer decir, miren, yo hice esto, yo ayuné. No te enfoques en eso, porque si se da, porque aún así te pueden preguntar, tal vez viví con familia, y decir, no, te dicen, te voy a hacer la comida o te voy a dar esto, y vos sabés que estás ayunando, le decís no, y tal vez, ahí sí, no es que le vas a mentir porque decís, no, le decís, estoy ayunando, y ya está, o sea, y la gente va a entender, seguro, va a entender, y si no, si es incrédulo, lo explicás, pero no es que tampoco es pecado decirle, bueno, he ayunado o hacer esto, porque la charla o el querer animar a alguien, decir, mira, ayuná, hace esto, y te pregunto, dale, vivo, pero vos ayunaste, o sea, vos querés que no coman los demás, pero vos comés, y sí, lo decís, lo mencionas, no estás pecando por eso, pero el pecado acá es que ellos, aunque estaban ayunando, ellos aún ponían más su cara así como diciendo entristecido para que la gente diga, aquel estuvo ayunando, para que lo vean. Y no debe ser así, no debe ser con ese fin cuando uno está orando. Por ejemplo, a una vez podemos orar y clamar al Señor, ¿y qué pasa? Nuestro corazón es quebrantado. Si estás pasando tiempo con el Señor y sos cristiano hace mucho tiempo, seguramente has tenido ese tiempo de orar y hasta llorar hasta las lágrimas, como oraba Ana. Ana estaba orando, la madre de Samuel, en ese tiempo no tenía Samuel, pedía, le clamaba, y la otra persona le miraba y decía, esta está borracha. Podemos orar y clamar al Señor y hasta las lágrimas, pero cuando ya terminamos de orar, no tenemos que salir como diciendo, he orado, ¿viste? No, tenemos que tratar en cierta manera, de limpiar nuestro rostro, de acomodarnos con un semblante de decir, bueno, estoy acá normal, porque ¿quién es el que vio? ¿Quién es el que vio? ¿Quién es el que te está viendo? ¿Quién es el que escuchó esa voz? Dios. Y lo demás
Lo demás, o sea, que sigan nomás, porque nosotros pedimos a Dios, no pedimos a los hombres. Así que, conclusión, estas personas siempre van a querer, ¿qué cosa? Van a querer exaltar algo de lo que no son. Van a querer presumir algo de lo que no son, porque no son espirituales realmente. Los malos hombres no son espirituales. Son personas que aparentan ser, pero en realidad no lo son. Tal vez ni sean salvos, no sean creyentes. No leen la Biblia durante la semana. Y durante la semana agarran y sacan y empiezan. Dios me mostró esto y empiezan. Pero nunca han leído, nunca han estado tiempo con el Señor. No están en los secretos, como dice en Ezequiel. No están en lo íntimo con el Señor. Pero lo mismo, van y a la gente atienden y van y dan consejos y reprenden y confrontan y esto. Pero en el tiempo cuando ellos están a solas, ellos no pasan tiempo, sacándose qué cosa, la viga. No pasan tiempo sacándose la viga para ver la paja del ojo del hermano. No pasan, no se examinan, no se evalúan, no pasan tiempo con el Señor. Esas son personas que siempre están queriendo tener la atención hacia sí mismas, para poder ganar ¿qué cosa? Jerarquía, posición, porque eso es lo que quieren, posición. Quieren que la gente lo siga. Ahora, nosotros no debemos ser así, pero muchas veces puede que haya, pecamos muchas veces de querer la atención, de querer el reconocimiento. En el servicio, en la iglesia, a mí me pasaba muchas veces cuando ya me enfriaba espiritualmente y venía acá, y a veces decía, bueno, vamos a limpiar a las 4. Y seguramente alguno de ustedes lo habrá experimentado. Vamos a limpiar las 4. Y eran las 4:30 y no estaba ni mi mamá. No estaba nadie. Y la cuestión es que yo me ponía a limpiar, y tú. Digo, uy, no viene nadie y esto. Pero es como que vos querer otras personas, vos querés que estén ahí con vos, sí, obviamente es mejor 2 que 1, sí. Pero muchas veces luchaba, batallaba, porque no había nadie. Pero después cuando había otro ya me ponía a limpiar y esto, te esforzaba más. Eso no debe ser la actitud de un cristiano realmente. Eso no debe ser cómo uno debe servir a Dios. Nuestro servicio al Señor hacia Dios, sea en la iglesia o en cualquier lugar afuera, porque esto es un edificio, la iglesia son las personas, debe ser sin dependencia de los hombres, sin dependencia de que la gente esté o no esté. No debe ser basado en eso, debe ser basado en lo que el Señor hará, en que el Señor lo sepa. Eso debe ser basado en nuestro servicio, porque si no se volverá algo como algo de que debo hacerlo para la gente y no para Dios. Y eso es peligroso, vivir de lo que la gente diga y no lo que Dios dice. Animar o alabar a Dios, no, y cuando estamos animando a otras personas o alabando a Dios, que este mensaje no sea un impedimento para eso. Porque vos podés estar ahí, che hermano, hacemos esto, y exhortando, animando, o alabando a Dios, decir gloria al Señor Jesucristo. Te puede salir, te puede brotar de tu corazón. Pero que este mensaje no sea como un limitante a eso, porque si eso nace del Espíritu, nace del Espíritu. No estés pensando, por esa persona va a pensar que yo me estoy queriendo ser espiritual y por eso no estoy leyendo la Biblia, no oro enfrente de los demás. Porque eso no tenemos que ser esclavos a eso. Si sale del Espíritu, lo haces para la gloria del Señor. Y oren también para cada uno de los obreros que están en cierta manera, y también por mí, y por los pastores en general, pastores bíblicos, porque por lo general hay algo que tienen estos, un mal hombre, un mal líder, que querer ser popular, o sea, querer agradar a la gente, y querer estar bien con todos. El tema es que nunca vamos a estar bien con todos. Yo nunca voy a estar, o sea, las decisiones que uno toma no siempre va a agradar a todos, eso es verdad. Y muchas veces hay incluso dentro de la congregación que hay algunas ovejas que se van a estar, como quien diría, desviando del redil.
Y uno, ¿qué debe hacer? Agarrar el cadáver, pegarle, pero con la palabra del Señor. Y eso es una de las cosas más difíciles. Porque las personas, como dice en 2 Timoteo capítulo 4, dice que tendrán comezón de oír, que querrán escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y los profetas, los falsos profetas, ellos decían al pueblo lo que el pueblo quería, ¿qué cosa? Escuchar. Y a la gente como Isaías, Ezequiel y Jeremías, ellos lo sufrieron mucho e incluso lo mataron, algunos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos iban con la palabra de Dios e iban palabra dura, era palabra confrontativa. ¿Por causa de qué cosa? Del pecado del pueblo. Entonces, oren para que los pastores, incluido yo, no seamos personas que están queriendo agradar a las personas y por eso, por querer agradar y siempre quedar bien, nunca decir nada en contra de las personas. Nunca decir nada en contra del pecado. Y dejar pasar como si nada pasase y así dejar que la levadura crezca y que contamine toda la masa. Y ha pasado en muchas iglesias que no permiten, y el pastor no dice nada o los líderes no dicen nada, porque muchos de ellos también están haciendo lo mismo y no se están examinando y no quieren jugar a nadie con la palabra de Dios y dejan que el pecado y toda la iglesia se termina desviando, toda la iglesia se termina yendo. Así que no seamos gente que busca la popularidad, que está bueno ser popular, está bueno ser gente carismática, reír, hacer broma, todo bien, cae bien, pero después cuando tenés que ir y confrontar a alguien por causa del pecado o decirle algo que no le agrada, eso es difícil, porque muchas veces lo pueden tomar bien o lo pueden tomar mal. Eso ya queda en el Señor. Pero que un pastor o un obrero que debe ser fiel a la Escritura, debe ser fiel, amén. Debe ser fiel, porque si no está siendo fiel a la Escritura, va a estar guiando mal. Y ustedes deben orar, deben pedir para que la guía siempre sea la palabra de Dios y no lo que ustedes quieren escuchar, no su propia opinión, no lo que como quien diría, le están sobando. No. Estamos acá para predicar la palabra del Señor. Y hay veces donde te va a animar, donde te va a agradar, y hay veces donde yo me pongo también en esa posición donde nos va a pegar la palabra del Señor. Pero que el Señor haga su obra, que no estemos buscando popularidad, que no estamos buscando nada de Señor. Que si la iglesia crece, amén, si la iglesia crece, pero que la iglesia crezca porque se predica el Evangelio, porque se predica el Evangelio, que no crezca porque vos podés, vos haces esto, pecaste, bueno, no importa, Dios va y seguís con tu pecado y listo, y no hay mensaje de confrontación, no hay mensaje de nada, y la iglesia se llena, no quiero eso, no queremos eso, mejor dicho. Espero que sea todo un mismo sentido, no queremos que solamente crezca por mensaje popular, sino que sea mensaje de la Biblia, mensaje de Dios. Oremos por eso, oremos para que no estemos buscando la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios, en un sentido figurado, pero el que merece toda la gloria, la honra, no somos nosotros, porque el verdadero cristiano no va a estar buscando eso, va a estar buscando la gloria de ¿quién? De Jesucristo, de Dios, el único que es digno de toda nuestra alabanza. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor para que nos ayude a poner en práctica lo que escuchamos. Oremos. Señor, gracias porque tú a través de tu palabra nos hablas y nos das ejemplos buenos y ejemplos malos. Y hay ocasiones, Señor, donde nosotros cometemos ese pecado de querer hacer las cosas para que la gente nos vea. Y no debe ser así. No debe ser que estemos ansiando, o sea, tener un sed del aplauso de las personas, la afirmación de los otros, la aprobación de los demás, los aplausos de los demás. No debe ser así, Señor. Nosotros debemos estar anhelando y buscando agradarte a ti, y no solamente a ti. Porque si te agradamos a ti, no importa a quién desagradamos, no importa. Si por agradarte a ti desagradamos a los hombres, amén. Y que tú nos ayudes, porque es difícil cuando uno está en esa posición. Señor, por ser popular, dejar tu palabra, no, Señor.
que nos ayudes a obedecer tu palabra, y si somos contracultural y antipopular, bueno, que tú nos ayudes, Señor, ya ayúdanos a llevar la cruz, pero Padre también que nos guarde de toda falsa piedad, todo aparento de piedad que nosotros queremos hacer y muchas veces lo hacemos para poder exaltarnos a nosotros mismos. Que no sea así, Padre, que no aparentamos, que no busquemos ser algo que no somos. Señor, que si realmente que nosotros seamos piadosos de veras, y tú, que lo ves en los secretos, nos vas a recompensar en público. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No merecemos absolutamente nada, sino porque tú eres un Dios de gracia y un Dios de amor, que das al pobre, das al menesteroso, das al quebrantado de corazón, y nosotros estamos así. Te ruego, Señor, por aquellos que no pudieron venir, que tú obres en gran manera para que, ya sea en el lugar donde están, que tú les fortalezcas, les anime, y que ellos también puedan estar alabándote y glorificándote, Señor. Y para aquellos que no quisieron venir, que tú estés también trabajando en sus corazones para que cambien sus prioridades, Señor, y pongan a Cristo en primer lugar y no a otras cosas. Gracias, Dios, por esta iglesia, y te ruego, Señor, que nos ayudes a ser hacedores y no oidores. En el nombre del precioso Hijo Jesucristo. Amén. Bueno.